Ok. Muy buenos días, hermanos. Amén. Muy buenos días. Amén. ¿Cuánto confesamos que Jesús es el Cristo? Confiese entonces. Vamos a confesar. Jesús, el Hijo del Dios. Mateo 16. ¿Y cuántos somos linaje escogido? ¿Cuántos somos real sacerdocio? Nación santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. ¿No? Dios nos ha levantado como linaje escogido. Dios nos ha levantado como ese pueblo adquirido por un precio de sangre. Y hoy estamos aquí, dando ese paso de santidad, ¿no? Dando ese paso de obediencia, pues lo único que solicita el Señor es eso, obediencia. Punto y aparte. No pide otra cosa más. Simplemente, si nosotros estamos puestos dentro del itinerario del pacto, estamos en el pacto, caminamos con el pacto, definitivamente la gracia del Señor está con nosotros, ¿o no? ¿No? Por eso que el Espíritu Santo está hoy en nosotros, y es algo que tienes que recordar siempre. Nuestra misión es poder recordar siempre la palabra. Toda palabra que Dios nos ha dado es palabra de vida eterna. Es cierto, Pedro dijo algo: Señor, dura es tu palabra. ¿Cierto? Así es dura. Pero para nosotros que hemos sido rebeldes, para nosotros que hemos sido desobedientes y descarriados, pues definitivamente tiene que haber muchas veces algo que nos haga morir. Y nosotros cada día debemos morir a la palabra. Amén. Así que vamos a Mateo capítulo 20, del 17 al 19. Tomen sus apuntes, por favor, porque este tema es un poquito largo, ¿no? Pero muy conciso. Hay mucha palabra que usted tiene que recordar. Amén. Así que vamos al verso 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Amén. Este anuncio Jesús lo hizo muchas veces, pero definitivamente aún nosotros, si estuviéramos allí quizás caminando con Jesús, no podríamos creer esto. Pedro y toda la delegación no creían esto. Era imposible, ¿no? Era imposible que un Jesús que hacía milagros, un Jesús que levantaba aún a muertos y hacía milagros, prodigios y señales, tenga que ir a la cruz. En otras palabras, alguien que tenía poder, autoridad, que lo lleven a la cruz, que lo crucifiquen. Entonces, eso no se les cocinaba muchas veces en la mente a Pedro y a los discípulos. Pero Jesús ya tenía claro qué es lo que le iba a suceder. ¿Era el cumplimiento de las Escrituras? Era el cumplimiento de las Escrituras. Y ahí es donde yo deseo, y yo creo que el Señor también ha querido que nosotros, todos, la iglesia, pueda creer en la palabra. Si Jesús lo dijo, y este pasaje o estos pasajes se cumplen en su vida, aún cuanto más toda promesa que Dios te da a ti y a mí se están cumpliendo o no. ¿Cierto o no es cierto? Por eso que decimos que muchas veces no se va a dar lo que tú deseas. Se va a dar primeramente lo que Dios desea. ¿Y es por eso que estamos aquí o no? Ese es el deseo de Dios, tu salvación. Por eso que Dios, primeramente, necesita de tu santidad. Necesita de que tú estés dentro de la obediencia, dentro del plan, dentro del itinerario del pacto. Amén. Así que
vamos a la introducción. Amén. Para el mundo, cada día el poder vivir le es mucho más difícil. Amén. ¿Por qué será? Porque el mundo está separado de Dios y es ignorante a la palabra. Entonces, ahí está la razón de todo. Un pastor dijo, cuán difícil es al hombre entender lo más fácil. El pastor Julio decía, hemos sido tan cabezones que no podíamos entender. ¿Qué necesitamos simplemente para poder caminar bien, felices en la vida? Solo la palabra. Pero nosotros todos hemos buscado muchas alternativas, hemos hecho muchos caminos buscando, dizque, arreglar las cosas. Entonces, que esto quede muy claro, ¿no? Gracias. Porque el mundo, ¿no?, vive cada día y su situación cada día es tan difícil. Y eso lo podemos ver en nuestras familias, lo podemos ver en nuestro entorno familiar, en nuestros amigos. Podemos ver que su vida no es fácil. Nosotros creyentes sí tenemos problemas, por supuesto que sí. Pero hay algo que nos sustenta, hay algo que nos gobierna, hay algo que nos da la garantía, que es la oración, la palabra, lo que Dios ha prometido. Tendremos tormentas, tendremos sequías, sí, pero ¿hay alguien que va a solucionar todo esto o no? Hemos aprendido a no sufrir, ¿no? Hemos aprendido a no caminar en angustia. Ese no es nuestro camino. Entonces, el hombre común y corriente no conoce la solución a sus problemas. Por eso que usted cada día va a escuchar por ahí, y según las estadísticas, cada día hay un hombre que se suicida. Cada día hay una persona que toma una decisión de suicidio. Entonces pregúntese, ¿no? Ahora, cuando hablamos de ignorante a la palabra, es porque no queremos saber nada con la palabra, ¿no? Simplemente la rechazamos. Y aun cuando muchas veces quizás haya mucha gente que puedas verla centrada leyendo la palabra, no la cumple. Entonces tú puedes ver hoy día tranquilamente lo que sucede en la sociedad. La gente se pasa la luz roja, ¿o no? Le rebala. La gente asesina, igual, ¿no? Por eso que usted ve diariamente asesinatos. ¿Por qué? Porque la corrupción del ser humano está en todas partes. Y si este hombre entra, al rato sale. Entonces, el hombre siempre va a tener problemas porque el hombre está separado de Dios y no quiere saber absolutamente nada con la palabra. Ahora, ¿por qué el hombre y el mundo están en este gran sufrimiento? La Biblia nos da la razón exacta y es porque dejaron la palabra de Dios. ¿Cuándo llegará esta restauración? Solo y simplemente cuando el hombre tenga la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tu restauración ha llegado o no? ¿Estás restaurado? Sí. Y la restauración es simplemente cuando tú te pongas en las manos de Dios. No es porque saques una maestría, no es porque entres a la universidad, no es porque tengas más dinero, te va a restaurar la vida. Nada de eso restaura tu vida. Solo la palabra. Y Dios a través de su palabra nos ha dado respuesta de la vida. Punto número 1. Si verdaderamente creemos en la palabra, entonces, ¿en qué creemos? Nosotros decimos todos, yo creo, ¿no? Usted va a la calle y dice, sí, yo creo en Dios. Pero he aquí, ¿verdaderamente le creemos a Dios? Claro. No tiene un acorde.
¿Le creo a Dios? Sí, yo le creo a Dios. Pero ¿verdaderamente le creo a Dios? Si yo tengo la palabra, entonces ¿por qué vivo angustiado? Si yo tengo hoy día el Evangelio, ¿por qué yo vivo deprimido? Entonces, ¿en qué creemos? Romanos 10:17. La fe viene por el oír, ¿qué? La palabra. No viene por oír música. La fe no viene por estar acá en la iglesia. La fe no viene por cargar una Biblia. La fe no viene por tener un crucifijo en el pecho o una estampita en tu bolsillo. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios es constante, permanente, en todo tiempo, las 24 horas. Y eso tienes que entender cada día. Es algo que se repite, y quizás muchas veces mucha gente se puede enojar y decir, es que solamente dicen lo mismo. Sí, yo escuché que muchas veces dicen, no, el pastor dice lo mismo todas las semanas. Así es. Jesús también repetía lo mismo y siempre lo dice, Deuteronomio 6:6, y estas palabras las repetirás a tus hijos. Yo te pregunto, ¿cuántas veces te han repetido levántate de la cama? Que tienes que ir al colegio. ¿Cuántas veces te han repetido anda a lavar los platos? Así es, ¿no? Entonces, la fe viene por el oír. Y entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Escuchar la palabra. Escuchar la palabra. ¿Por qué necesito escuchar la palabra? Porque mi mente, mi ser está podrido. Perdone que habla así. Mi mente está corrompida. El mundo me acecha. El mundo me avalancha de tal forma de creer que yo tengo la solución en el mundo. Y el mundo me vislumbra con mucho de todo. Es por eso de que el hombre busca lo material y deja lo más importante, que es la palabra de Dios. Cuando escuchas la palabra de Dios, no es con tus propios pensamientos, así es. Si yo no estoy dispuesto a escuchar, definitivamente la palabra no va a entrar. Por eso que solo con la palabra de Dios vas a obtener la victoria. Solo con la palabra de Dios va a haber el cambio. Y este es como un trapeador, ¿no? Creo que todos en casa de una u otra forma trapeamos, limpiamos y hay que enjuagar ese trapo, ¿cierto? ¿No? ¿Cuándo paras tú de enjuagar? Cuando ya sale el agua limpia, ¿cierto? Mientras tanto, ¿qué salió? Así es. Muchas veces pensamos que porque yo estoy acá en la iglesia ya estoy ya es suficiente. No, no es suficiente. No es suficiente. Creo que yo personalmente les hablé. He estado 20 y tantos años muchas veces en la iglesia, pero no he vivido una vida deseable, agradable a Dios. Y ahí están mis hijos que pueden comprobar eso. Ellos pueden dar fe de esas cosas. Siempre discutiendo, peleando, endeudado, ¿no? Pero deudas que te traen dolor, no deudas que te traen paz. Nosotros hoy día vivimos con deudas, por supuesto que sí, pero tenemos paz. No estoy peleando con mi esposa por pagar, ni discutiendo. En otro tiempo discutíamos. Entonces la pregunta es, ¿tenía el Evangelio? No, pues, es que así no se puede vivir, ¿no? Entonces, Dios habla con su palabra siempre, siempre, nada más. El hombre también promete, pero no va a cumplir. Así es. Hay dos diferencias entre Dios y el hombre, las promesas de Dios y las promesas del hombre. Jehová Dios ha dado su palabra y lo ha prometido todo y todo lo va a cumplir. Por eso que Números 23:19 dice, Dios no es hombre
para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros en muchos momentos hay que arrepentirnos. En muchos momentos tenemos que pedir perdón a Dios. Porque cometemos errores. Por supuesto que sí. Jesús nos habla hoy de lo que iba a padecer, ¿no? Que el Hijo del Hombre será entregado a sacerdotes, escribas, a hombres, que le condenarán a muerte, que lo iban a crucificar, lo iban a azotar. Todo esto estaba escrito por los profetas. Simplemente Él era el Cristo, el que tenía que cumplir con todo lo que estaba profetizado. Pero hay algo más importante, que Él no iba a quedar en esa cruz. Él iba a resucitar. Amén. Eso era lo más importante. Él iba a resucitar. Dios mismo pronunció y cumplió con su palabra al final. En Génesis 10:18, Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Ocultaré algo? No. Dios es abierto. Todo está en la palabra. Dios no te esconde absolutamente nada. Por eso que fue claro, contundente y transparente. ¿Ocultaré algo a mi amigo Abraham? ¿Acaso te está engañando el Señor de que algún día vendrán tus hijos nuevamente? ¿Algún día recuperarás ese amor? ¿Recuperarás ese perdón? No. Todo aquello que está aquí escrito, todo aquello que hemos perdido en la vida, todo aquello vamos a recuperarlo. Y 1 Timoteo 2:9 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Pero ¿qué más? Por eso que mire usted, el Señor es bien claro. Porque ¿qué pasaría simplemente? ¿Qué pasaría simplemente que la opción de salvación sea el venir a la iglesia? Imagínate. Qué bueno sería que simplemente, ya soy salvo. ¡Bum! Me chanto acá, Señor presente, y hago lo que a mí me da la gana en la calle. Ya estoy salvo. Pero mire usted acá. ¿Qué dice? Él quiere que todos los hombres sean salvos, pero algo más quiere. Que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y esa verdad es Cristo. Por eso que no basta solamente venir los domingos. No basta, ¿por qué? Porque nos volvemos un ser religioso que simplemente íbamos los domingos y otra más de remate por si acaso. Claro. Eso no sirve, porque no te cambia, no te transforma. No libera tu mente de la basura, de toda la corrupción que hay en tu mente, en tu corazón, el daño que hay en el corazón. Porque el corazón está dañado, el corazón está pervertido. Porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que conozcamos la verdad, para que conozcamos la gracia. Por eso que el que vive en nosotros es poderoso. El que vive en nosotros ha vencido a la muerte. Ese es el que vive en nosotros. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Oraba por la iglesia en Éfeso. En Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Pero todo esto va a venir, ¿qué? Con la palabra. Todo esto va a venir ¿con qué? Con el conocimiento de ¿quién? De aquel que vive en ti, ¿o no? Así es. Por eso que vas a tener revelación. Por eso que el Espíritu de Dios está aquí en tu vida. ¿Para qué? Para que no fracases. Eso es. Dios no quiere verte fracasado. Dios no quiere verte perdido, menos enfermo. En el verso 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque a veces nos cegamos. Nos cegamos, no queremos entender, no queremos escuchar. Muchas veces nos encaprichamos de tal forma
de que lastimosamente tiene que llegar la debacle. ¿Por qué? Porque está escrito. Simplemente está escrito. No es que tengan culpa los padres, tengan culpa el destino, que tenga la culpa el gobierno. No. Simplemente porque tu itinerario ya está trazado. Entonces, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado. Si yo rechazo ese llamado, entonces, ¿con quién camino? ¿A quién le sirvo? ¿Cuál es mi dirección? ¿Cuál es el propósito de vivir? Y los cuales, las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Los que están ahí en un pedazo de yeso clavados? No, pues, los santos somos nosotros. Dile a tu hermano, los santos somos nosotros. Esos somos nosotros, somos los santos. Porque Dios no hizo nada podrido. Dios no hizo nada malo. Todo lo hizo perfecto y bueno, ¿no? Así es. Entonces, no escuchen la palabra de Dios a la ligera, sino aférrate como fuera el último día de tu vida. Aférrate a la palabra. No sabemos qué nos vendrá o qué nos sucederá mañana. Así es. Hay muchos que no llegan a las 12 de la noche. Hay muchos que ya no llegan a mañana. Pero tienen todo un proyecto para los próximos años. Y muchos ya no llegan mañana. Así es. ¿No? Por eso de que tenemos que renovar eso de tomar la palabra a la ligera. Eso no va con nosotros. La palabra se tiene que enraizar. La palabra se tiene que grabar. En Juan 1:1, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿No? Y el verbo es la palabra de Dios. Es el Cristo. Por eso que la necesidad de alimentar a este espíritu. La necesidad de poder que este espíritu esté lleno. Por eso que hablamos de la llenura del Espíritu Santo. En Juan 1:1, este era el principio con Dios. Así es. Y si hoy yo camino haciendo de mi vida lo que yo deseo, simplemente es algo bien sencillo. Pregúntate, ¿qué va a pasar? ¿Dios te va a premiar? ¿Vas a ver la gloria de Dios? No, pues, no vas a ver nada. Porque en el principio Dios creó para que tú camines con Él, ¿o no? Así es. ¿Y cómo crea todo al principio? Todo lo crea con la palabra. Por eso que insisto, Dios crea las plantas, las frutas, las semillas con el poder de su palabra. Génesis 1:11. Génesis 1:20, Dios le ordena a las aguas, háganse los peces. Ordena el poder, la fuerza de su palabra. Entonces, ¿qué necesita el hombre? Necesita la palabra. En Éxodo 14:11, Israel enfrenta al Mar Rojo. Así es. Fue algo que Dios va a poner. Dios te va a llevar, Dios te va a conducir. Porque Dios quiere probarte, Dios te ama de tal manera que Dios quiere medir tu fe. Eso es lo que Dios busca en cada prueba, en cada circunstancia de la vida. Qué bueno fuera pues que la vida fuera fácil. No. Israel era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, creado por Dios, levantado por Dios. Y el mismo Dios conduce a Israel ¿a dónde? Al Mar Rojo. ¿Para qué? Para probarlos, para probar su fe. Quizás hoy día no esté frente a un Mar Rojo, pero hoy día está frente a un iceberg de problemas.
estos israelitas, ¿qué hicieron? Murmuraron, se quejaron. Un poco más y le sacan la cabeza a Moisés. Le criticaron. Así es. Dios levantó a este hombre para que sea la cabeza. Lo hizo caminar 40 años en el desierto. Él era el único que tenía esa experiencia de haber vivido en el desierto 40 años. Pero también lo hizo caminar 40 años más. Israel se levanta y le dijo, y le criticaron y le dijeron, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en este desierto? No quepaba en su cabeza que ellos eran libres. No entraba en su cabeza que ellos eran ya libres de esclavitud. A ellos lo que les importaba era tener la barriga llena. No importa, somos esclavos, pero allá había comida. Allá al menos había donde morir dignamente y me vienes a traer aquí al desierto a morir acá, seco. Eso le estaban diciendo. ¿Por qué has hecho esto con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Y el pueblo critica, queja y murmura. Muchas veces quizás muchos no estén de acuerdo con lo que se instala acá en la iglesia y también murmuran. Por eso que usted ve que muchos pastores son retirados de sus iglesias. No les gusta la palabra. O muchos no están de acuerdo. Por eso que muchos emplean la retirada, dice, cuando hablan de diezmos, hablan de ofrenda. No tienen otra cosa de qué hablar. Solamente piden plata, dice. Fue Moisés dándole su mensaje. Mire usted que Moisés jamás bajó la guardia. Jamás. Éxodo 14, 3 y 14. ¿Qué es lo que le dijo Moisés? No temáis. Él no confió, él no fue a hablarle al pueblo, cálmense por favor, cálmense, yo voy a ver cómo le arreglo el problema. No. Les dijo, no temáis, no tengan miedo, no se preocupen, estad firmes, sigan orando, sigan creyendo. Eso le está diciendo. Estad firmes, no decaigan, no se me dobleguen. Porque eso busca el diablo, doblegarte, verte arruinado, verte decaído. Así, eso lo quiere verte el diablo. Por eso dice, estad firmes. ¿Para qué? Para que veas la salvación que Jehová hará. ¿Cuándo? Hoy, dile a tu hermano, hoy. Hoy. Así es, no mañana. Hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Así es. Porque las deudas que tienes, jamás, nunca más las veréis. Los problemas, las enfermedades que has tenido, nunca más para siempre las veréis. Los conflictos, la violencia, la corrupción, nunca más la veréis. Tú sabes lo que ocurre en tu hogar, tú sabes lo que ocurre en tu vida. Pues ahí está la palabra, para que puedas creer lo que Dios hará en tu vida. Porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso es lo que Dios quiere, que tú tengas tranquilidad, tengas paz. No pase lo que pase. Cree simplemente que Él es el que pelea. ¿Pero qué necesita? Necesita que tú creas, necesita que tengas la palabra, necesita que estés en el pacto, que estés orando, que estés congregando, que estés en obediencia, que le estés creyendo. Eso es lo que uno necesita, no necesita otra cosa más. Por eso que se aferraron a esta palabra,
Y los que criticaron, murmuraron, ¿cruzaron o no? También cruzaron el Mar Rojo. Así es. Todos aquellos que rajaron, también cruzaron. Así es. Todos fueron bendecidos. ¿Se da cuenta? Así es. Entonces vemos a un Israel en Canaán que cayó en idolatría. ¿Y por qué? Porque no habían recibido la palabra. La pusieron con sus propios pensamientos y cayeron en idolatría. Te apartas de la palabra, te vuelves una congeladora, te apartas de la palabra, no tienes que hablar, no tienes otro lenguaje. Aun cuando somos salvos, todavía tenemos esa naturaleza de Adán y Eva, que es la desobediencia. Recibimos la palabra, pero ahí no más, ¿no? Por eso que nuestra vida está dentro de Génesis 3 y nuestra vida va camino siempre al fracaso. Anhelo, vivo ansioso, vivo viendo a la gente que tiene otras cosas y yo no lo tengo, y eso se llama envidia. ¿No? Veo cómo otros progresan y yo qué es, ¿no? Y eso es lo que pasaba muchas veces. ¿Quién es aquel que recibe la palabra y tiene la victoria? Moisés. Así es. Él creyó. No se achicó ante el 1,5 millones de personas que quisieron tumbarlo. Él le creyó al Señor. Dios le ordenó sacar a Israel de Egipto e ir al desierto a dar sacrificio de sangre. Y Moisés se aferró a esta palabra. Por eso cada palabra que recibes hoy, no la tomes a la ligera. Cada palabra que tú recibes es para ti, no es para tu vecino, no es para tu esposa, no es para tu esposo. No lo codees al otro, no lo mires al otro. Esa palabra es para mí. Así es. Dios nos está hablando hoy día. En Génesis 12, del 1 al 3, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. Muy claro. Pero el desobediente de Abraham, al ver que no había comida, había hambruna, ¿qué hizo? Pensó él mismo. Él mismo tomó decisiones. Y eso es lo que pasa muchas veces en tu vida y en mi vida. Ves, te asustas, ves el problema y no esperas, sino eres tú conduciéndote. Eres tú nuevamente agarrando el timón de tu carro y buscando la salida, desesperado. Definitivamente, ¿qué viene? El fracaso. Porque Dios está trabajando tu carácter. Dios está trabajando tu vida. Simplemente pregúntate, ¿acaso Dios no conocerá lo que necesitas? ¿Acaso Dios no sabe tus necesidades? Por supuesto que sí. ¿Habrá algo que tú le puedas ocultar? Definitivamente que no. Nada podemos ocultarle, ¿no? Simplemente es Dios trabajando. Aire acondicionado. Es Dios trabajando, ¿no? Y Dios quiere trabajar el carácter, tu carácter. No a la tierra que tú quieres, sino a la tierra que Él quiere mostrarte. ¿Se da cuenta? Así es. Entonces, ¿para qué Dios nos muestra este pasaje bíblico de Génesis 12, del 1 al 3? Simplemente para contarle a mi hijito, contarle a la iglesia de un viejito de 75 años que no tenía hijos y que este viejito tenía otra viejita que era Sara. ¿Para eso? No. Nos muestra una enseñanza que a los 75 años Dios lo buscó para hacerlo un instrumento útil. ¿Para qué Dios muestra a Moisés a los 80 años? Cuando 80 años la gente está buscando simplemente ajustando sus cositas para bueno, porque está pensando que se va a morir ya. ¿No? ¿Para qué te muestra Dios que busca a un hombre con 80 años? Porque hay un plan muy grande, ¿o no?
que todavía tu vida no acaba porque le eres útil o no. Es así como tiene que sentirse la iglesia. No puedes estar pensando en la muerte, no te puedes estar pensando en la herencia, no puedes estar pensando en qué le dejaré a mis nietos, qué le dejaré. Claro. Y es que estar pensando lo que Dios quiere. Dios quiere guiar a su pueblo a través de su palabra. Si no, no tendría razón este culto. Estaríamos de más aquí, pues. Simplemente sabe que cada uno lea su Biblia en su casa. ¿O no? Claro. ¿De qué razón tendría que estar haciéndoles perder tiempo acá? No habría razón. No habría razón de haber invertido acá para poder levantar un templo nuevo acá. No habría razón. Simplemente cada uno en su casa. Y de paso los voy a visitar a su casa. Tenemos que concentrarnos en la palabra. Deja de lado tus pensamientos. Deja de lado tus pensamientos. Deja de lado tus ideas. Deja de lado tus métodos. Dale lugar a Dios. Dale ese lugar a Dios. Hay muchos que dicen, yo escucho la palabra. Así es. No, no están mintiendo, por supuesto. Yo les creo. Por supuesto. Muchos que a veces he visitado, no, pastor, ¿qué se preocupa? Si yo aquí estamos orando con mi hermano y leemos la palabra. Claro que sí. Tengo que creerles. Tengo que creerles. Pero cuando tú le haces una pregunta, ¿y entonces por qué sufres? ¿Y entonces por qué no tienes plata? ¿Por qué no tienes trabajo? Claro. Hay muchos que dicen, escucho la palabra, pero no entiendo nada. Así es. También le voy a dar la razón, porque yo he sido uno de esos. Uno de esos que me sentaba simplemente a escuchar, a ver al pastor, a ver qué decía. Y simplemente cogía lo que me importaba y lo otro al tacho, porque no era para mí. ¿No? Pero mayormente siempre sales de la iglesia y mayormente, ¿por qué buscamos que usted tenga un cuaderno? ¿Por qué buscamos que usted tenga una Biblia? ¿Por qué buscamos que tenga un lapicero? Para que tome nota. Porque cuando muchos de nosotros salimos de la puerta para afuera, llegan a la esquina y le preguntan, ¿cuál fue el título del culto? ¿Cuál fue el texto bíblico que más te impresionó? ¿Quién predicó? No sé. Así es. Claro. Vaya y párese en una iglesia. Vaya y párese en cualquier templo. Va a ver. ¿Por qué? Porque muchos están mirando las musarañas. Obviamente que todavía que no hay arañas. Pero muchos sí. Es que muchos andan contándose las uñas. Andan distraídos. ¿No? Oye y escucha nuevamente. Yo creo que a muchos le he contado esto. Muchas veces. Hay pasajes bíblicos que me lo leía 9 veces, 10 veces, 12 veces. Porque como yo he sido tan inteligente, no entraba. No entraba. Y lo volví a leer, y lo volví a leer, y lo volví a leer. Me acuerdo que a veces mi esposo me despertaba, eran las 3:30 de la mañana. Ya me quedaba dormido. Oye, despierta. Yo mismo me conocía. Sabía quién era. Aquel que no ha tenido nunca, pues, un entrenamiento en el colegio de agarrar libros, hacer tareas, menos la va a hacer de viejo, No. Entonces,
si yo no entiendo, pues nuevamente tengo que escuchar. Y cada vez que tú escuches, se va a mostrar Cristo en tu vida. Por eso cada vez que tú leas y repitas lo mismo, Dios te va a mostrar, te va a dar otra dirección. Por eso que usted escuchó que muchos leen la Biblia 2 o 3 veces o 4 veces, ¿o no? Así es. Dios cada día no te va a hablar lo mismo. Por eso que es necesario ponerla en tu corazón. Y esto es la fe. ¿Y qué es fe? Creer en la palabra de Dios. Yo tengo que creer, puesto que mucha gente me estafó. Yo tengo que creer, puesto que mucha gente me engañó. Yo tengo que creer, porque el mundo me está engañando. ¿No? En el Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta palabra la guardo en mi corazón. Esa es la fe. En mi corazón guardo tu palabra. Porque si no está aquí, no va a salir nada. Dios en el desierto proveyó del maná y le dio la enseñanza. Israel criticaba, murmuraba, criticaba y murmuraba. ¿Pero por qué Dios hacía esto? Para probarlos. Por eso que cada prueba que tú tengas en la vida es una prueba para probarte si verdaderamente le amas. O te vas detrás de un Buda, o te vas detrás de un hombre, o te vas detrás de Mahoma. Así es. Deuteronomio 8:3. No es el destino, no es el gobierno, no es el mundo, es el mismo Dios que te hizo caminar por el desierto. Es el mismo Dios que un día te dio las riquezas, pero hoy día estás pasando por el desierto. Y el Señor te dice, te afligí y te hice tener hambre. Así es. Por eso dele las gracias a Dios por eso. Dele las gracias porque si usted no pasa hambre, no va a saber lo que es comer una comida guardada. Dele gracias a Dios que pucha, se pasó hambre porque tuvo que rebuscar en el horno, en las ollas, esos panes duros, ¿o no? Claro, dele gracias. ¿No? Quizás muchos jóvenes hoy día no conocen eso. ¿No? Pero también sé que un día pasarán estas circunstancias. No es nuestro deseo como padres, pero cada quien tiene que vivir esto. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, dice, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber de que no solo de pan vivirá el hombre, sino más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Así es. En Hechos 2, 41 al 42, recibieron la palabra y fueron bautizados. Así es. ¿No? Recibo la palabra. Recibo el evangelio. Comienzo a direccionar mi vida ya. ¿No? Me bautizo. Me caso. Ya no convivo. Ya no fornico. Esa es mi vida acá. ¿No? Corrección, dirección, cambio. Eso significa. Entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos por otros, y el partimiento de los pan y en las oraciones. Todo cambia. De un momento tu vida cambia ya. Total. Dios creador de todo el universo obra solo a través de su palabra. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Nosotros nos vamos de aquí y la palabra va a permanecer, ¿o no? Así es, pasa de moda, no mientas, no fornicas, no adulteres. Nunca pasó de moda, hermano mío. ¿No? Entonces, la vida terrenal es nuestra. Por eso que es necesario buscar lo eterno. En Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, guía y luz para mi camino. ¿No? ¿Por qué? Porque hemos vivido en oscuridad.
hemos vivido siempre ciegos, ¿no? Siempre hemos vivido cegados o enterquecidos. Si te aferras a la palabra, no te perderás. Así es, no te perderás. Simplemente piensa un poquito, ¿cuánta gente hay perdida hoy día? ¿Cuánta gente vive sin dirección? ¿Cuántos padres sufren hoy que tienen hijos sumergidos en la droga, en el sicariato? Padres que sufren por sus hijos que están en la cárcel. ¿Cuántos sufren hoy? El mundo no conoce el camino, por eso que vive el mundo perdido en tinieblas. En Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Nada más, es viva y eficaz. En otras palabras, no falla, sí funciona. Más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, dice, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El hombre puede animar, el hombre puede motivar, nada más. Hasta ahí va el hombre, 2 metros, pero la palabra de Dios atraviesa las coyunturas, los pensamientos y todas las intenciones del corazón. La palabra de Dios aviva este espíritu que está muerto. Por eso que el hombre es cambiado, transformado. Todo queda al descubierto. En Hechos 27:11, el centurión le daba más crédito ¿a quién? Al piloto y al patrón de la nave. Así es, no le hacían caso a Pablo. Pablo simplemente era un preso más de los 256 que estaban en ese barco. El centurión confiaba más ¿en quién? En la experiencia del piloto. Tengo experiencia, tengo conocimiento. Así es, mucha gente se deja llevar por su conocimiento, mucha gente se deja llevar por su experiencia. Mire usted nomás a Pablo o a Pedro, en este caso, que salía a las 2, 3 de la mañana a pescar y venía con las redes o con la barca vacía. Así es. Pero viene Jesús a las 9 de la mañana y le dice, mete el arca, mete el barco, echa la red. Así es. Porque mientras tú camines de la mano de Dios vas a tenerlo todo, ¿no? Así es. Mientras tú camines de la mano de Dios vas a tener éxito en la vida. ¿Por qué hay tormentas en este mundo? Simplemente porque no hay palabra de Dios. Así es. Por eso hay tormentas. Por eso vives una tormenta. Por eso que tu vida es una tormenta. ¿No? Hasta que te ahogas en un vaso de agua, como me dijeron a mí muchos años atrás. Muchos años atrás me dijeron el pastor José Luis Espinosa, así lo voy a decir con nombre propio. Me dijo a mí, te estás ahogando en un vaso de agua. ¿Qué necesitas? La palabra, me dijo. Ese es todo. Hasta ahora. Por eso que llevo 33 años de casado. Si no, simplemente hace rato calabaza. Entonces, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, ¿qué es? Es locura a los que se pierden, ¿de acuerdo? Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, ¿esto es a quién? Dile a tu hermano, a nosotros. Dile, a nosotros. Es poder de Dios. Así es. Para muchos la palabra o estar aquí es una tontería, es una pérdida de tiempo. Así es. Por eso que no te asombres que tu familia, tus hijos, estén haciendo lo que quieren hacer. Es su tiempo, no es su horario. Simplemente para ti la palabra es poder de Dios. Para el mundo es una locura. A las finales, Dios siempre va a tener la razón. Punto 2. Jesús es el Cristo. Punto 2. Jesús es el Cristo.
Y es algo que cada día tenemos que confirmar. Cada día tú tienes que confesar. Cada día tiene que salir de tu boca. Reconocer que Jesús es el Cristo. ¿No? No se equivocaba el pastor King cuando nos dijo eso. Cada día, en cada instante, en todo momento, saliendo de esta conferencia, dijo, tienes que hacer esta repetición en todo momento. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Confiésalo cada día. La cruz y la resurrección. Dice que la palabra dice que al tercer día Él resucitará. Y Él vino como la promesa de Génesis 3:15. Dios nunca mintió. Dios nos dio la solución antes de la sentencia de Génesis 3:16, 17, 18, 19. Dios nos da la solución. Génesis 3:15. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza, ¿no? Y tú le herirás en el gañar. ¿Qué significa aquello? Que Cristo morirá en la cruz, pero a través de esa muerte tendremos la victoria. En otras palabras, tenemos la victoria ganada. Por eso que no tienes por qué asustarte del problema, no tienes por qué asustarte de la depresión, no tienes por qué asustarte de un hijo alcohólico, de un hijo drogadicto, de una separación, de un divorcio. No tienes por qué asustarte de un problema. No tienes por qué asustarte, menos preocuparte. Es parte de la prueba. Es parte de lo que tiene que llegar a tu vida, porque Dios quiere tu perfección. Dios quiere levantarte como discípulo. Tiene que venir la prueba. Porque tú no puedes vivir bajo los métodos o los rudimentos del mundo. El mundo vive haciendo lo que le da la gana. El mundo vive bajo sus pensamientos, bajo sus ideas. Y vas a ver siempre sufriendo a la gente. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Simplemente todo está aquí. Todo se tiene que dar. Todo está dándose en la vida. El Señor nos muestra su promesa que se va cumpliendo. Llamarás a este niño Emanuel, que significa Dios siempre con nosotros. Por eso que no te dejes engañar. Jamás dejes que el diablo venga a ponerte en tu mente que vives solo, que nadie te quiere, que nadie te ama, que nadie te comprende, que nadie te escucha. Dios está contigo en todo momento. Por eso Pedro confesó, tú eres el Cristo. Y la respuesta es, dichoso eres tú. Bienaventurado eres tú, porque no te lo revela carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso que es necesario cada día repetir esto. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Tú me has dado la victoria. Tú me has perdonado los pecados. Tú me has vuelto a retomar el camino de la santidad. Me has hecho importante. Me has hecho tu discípulo. Me has hecho tu guarda. Eso es lo que tenemos cada día que saber. La recompensa que Dios te ha dado simplemente, ¿por qué? Por reconocer que Él es el Cristo. Él es el que tuvo que ir a la cruz y no yo, porque el pecador era yo y no Cristo. En Mateo 16:18, ¿qué viene? Que viene como consecuencia de esta confesión, que viene como consecuencia de este acercamiento, de poder reconocerlo a Él como Jesús el Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Te da el privilegio que seas la iglesia caminante, la iglesia que va al mercado, la iglesia que va a su negocio, a su trabajo. Y eso es lo que tienes que mirar tú. Porque a donde Dios te lleva, ahí tú tienes que honrarlo. Ahí es donde tú tienes que honrarlo en todo tiempo, porque tú eres un embajador de Cristo. Y vas a ver cómo las puertas se abren de par en par. Por eso que cada mañana, en cada instante, cuando oramos en la mañana, que está acá, Mateo 7:7,
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo aquel que pide se le da, todo el que busca halla y todo el que toca se le abre. Así es. Pero eso se da cuando yo creo, cuando tengo la palabra, cuando vivo en la palabra. Pero mientras tanto, si no lo tengo la palabra, estoy creyendo solamente en mí. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Satanás no tiene parte. Satanás no puede contra su iglesia. Verso 19. A ti te daré las llaves del reino. Y esas llaves es la oración. La gente en la calle reza. Nosotros oramos. Y nosotros tenemos conexión diaria con Dios. Todo lo que atares, autoridad, autoridad. Por eso si tú tienes ahí hijos enfermos, no vayas corriendo ante el médico. Primeramente ora, reprende. ¿Por qué? Porque los demonios están tomando sujeción de los niños, de los ancianos, de la gente ahí. Reprende porque tienes autoridad. Dile al Señor, Señor, la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Todo lo que atare acá en la tierra será atado en los cielos. Ata a esos demonios que están gobernando la vida de tu familia. Desata esa vida que está en drogas. Desata, tienes autoridad. Demonio de incredulidad, de desobediencia, tienes autoridad, Dios te la ha dado. En Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino ¿a qué? No vino a ser servido, sino vino a servir. Es porque la iglesia tiene que ponerse de pie. La iglesia tiene que ponerse de pie. Y si tú eres la iglesia, tienes que ponerte sobre tus pies a servir. Porque ese es el propósito. Todos estamos llamados al servicio, no solamente 1, 2, 3, no, todos. Todos estamos llamados a servir. Ya no es tu vida, entiéndelo, ya no es tu vida. Es tu vida en Cristo, con Cristo y para Cristo. Por eso que es necesario ir donde nadie quiere ir, hablar lo que nadie quiere hablar, hacer lo que nadie quiere hacer. Él vino en rescate por muchos, dio su vida. Esta es nuestra vida. Ya no es tu vida, ya, entiéndelo, ya no es tu vida. Es tu vida para Él. Aun cuando muchos de aquí puedan ser jóvenes con 18, 22 años y dirían entre ellos en su pensamiento, dirían, todavía falta mucho para los 80, ¿no? Simplemente muchas veces decimos, ¿no? Pensamos que muchos pueden llegar a los 80, pero hay muchos que ni siquiera llegan ni a los 30, ¿no? Así es. Y aquel que estuvo un día 20 años, hoy día ya está borrando los 70 años. Simplemente pasó una página, así. Oye, pero si ayer Romás tenía 18 años. Así de rápido pasa el tiempo. ¿Y qué hemos hecho? Muchas veces nada. Así es. Él vino a servir y a tomar los pecados del mundo y será rescate por muchos. ¿Y cuál es la evidencia de que Él era el Cristo? Que Él ha muerto y ha resucitado. 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así es, ¿no? Todo es conforme a la palabra. Todo está escrito, todo está hecho, todo está consumado. ¿Y por qué murió por nosotros? ¿No? ¿Para qué? Para llevarse nuestras transgresiones y para justificarnos. Así es. Él es nuestra justificación. Romanos 3:24. Fuimos justificados gratuitamente.
Juan 14:6, Él es el camino, es la única verdad y en Él hay vida. Isaías 53:4 y 5, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces yo te pregunto hoy día, en esta mañana, ¿de qué te quejas? Si Él se llevó los dolores, si Él se llevó estas enfermedades, ¿de qué nos quejamos? Le decía a mi amigo, ¿acaso tus riñones van a ir al cielo? ¿Acaso tus pulmones van a ir al cielo? No. Él ya te salvó. Tu alma tiene un lugar allá en lo alto. El día que te vayas, tu nombre está escrito en el libro de la vida. No te preocupes por tus riñones. Al contrario, aprovecha predicar a la gente que va y desconoce la palabra allá en ese, no sé qué lugar acá en La Paz, por las diálisis que hacía 3 veces a la semana. Mi amigo Armando Guerrero, que ya se fue. Así es. Porque vivía con un interés personal, que Dios le sane sus riñones. Así es, mucha gente viene a la iglesia por un interés, para que Dios le haga un milagro, cuando Dios ya hizo lo más grande, que es darte la salvación. Amén. Amén. Entonces dice, Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Yo te pregunto, ¿quieres continuar seguir pecando? ¿Quieres seguir fornicando? ¿Quieres estar en la oscuridad, en las tinieblas? Él ya te perdonó. Todo estaba escrito en el libro de Isaías. Y Él viene a cumplir lo que está escrito, lo que está prometido. Yo llevaré todas tus enfermedades. Así es, eso es lo que tengo que creer. ¿Me duele algo? Amén. ¿No? Amén. O como me decía mi hermana Liliana un día, cada día que nos levantamos nos suena algo, decía. ¿No? Ya pues, ya la máquina se va desgastando. ¿Y todo esto para qué? Para que seamos sanados. Colosenses 2:3. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto leemos las palmas al Señor? Amén. Es el cumplimiento de la palabra. Es el cumplimiento de la palabra. Por eso que no hay mentira en Él. Ahí tenemos que depositar nuestra confianza. Somos libres de todo pecado. Pero ¿qué tuvo que haber? Sacrificio. Sacrificio. ¿No? 1 Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso que Él es Jesús, el Cristo. Juan 20:31. Pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida. Tengas vida. No la vida que tú quieres, la vida que Él quiere. Punto 3. Cumplimiento de la palabra. Mateo 28, del 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es. Él tiene toda autoridad y tiene todo poder, tanto arriba y tanto abajo. Verso 28, 19. Id y haced discípulos. Esa es la tarea, hermanos. Esa es nuestra tarea. No estoy diciendo que es tu tarea, es nuestra tarea. Para eso estamos aquí. Y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las palabras que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice, todos los días. Todos los días. Por eso todos los días tienes energía, todos los días ves el mundo diferente. Todos los días vas a ver algo diferente. Porque tenemos una tarea diaria en todo tiempo de salvar personas.
Es así como vas a vivir. Es así como vas a serle útil a Dios. En Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad del Evangelio a toda criatura. Y cuando prediques, no te preocupes, porque no eres tú quien habla. No dejes que el diablo te ponga en la cabeza, ¿y ahora qué le digo? Simplemente déjate usar. Dile a tu hermano, déjate usar. Déjate usar. Así es, nada más. Por eso que en la enseñanza de los días viernes, ¿no? Es importante que vengas. Escuche bien, es importante que vengas los días viernes a estudiar. Este domingo es opcional por misericordia. Lo repito. Porque sé que muchos trabajan y salen tarde y el tráfico y muchas cosas. No debería hacerlo, pero lo hago. ¿No? Pero aún así, tampoco muchos vienen. Así es. ¿Deberían estar aquí? Por supuesto que sí, porque necesitas entrenarte. Dile a tu hermano, necesitas entrenarte. Necesitas entrenarte. Necesitas la palabra. Creo que si estamos en el culto, es por una razón. Entonces simplemente métete esto en la cabeza, porque Dios envió a Moisés a entrenarse 40 años en el desierto. ¿Para qué? ¿Para que conozca, tenga confianza con la serpiente, con los escorpiones, para que cuente todos los granitos de arena? No. Tuvo un propósito. Por eso es necesario entrenarse. Entonces, no te preocupes. No tienes por qué preocuparte porque la evangelización la hace el Señor, no tú. Dios coloca a las personas, Dios pone a las personas. 17:20. Y estas señales seguirán a quienes. Y estas señales seguirán a quienes. Dile a tu hermano, a los que creen. Solamente a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Daniel 10:12. Daniel estando afligido, Daniel estando en un momento muy difícil, entonces me dijo, dice Daniel, dile a tu hermano, no temas. No temas. Dile con autoridad así, no temas. Así es, como para que se despierte y no se quede dormido. ¿No? De repente el león está que está sonando ahí. ¿No? No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, escuche bien, ¿no? Lleves esta palabra. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, pero también ¿qué? A humillarse. ¿Qué significa esto? Dejo de lado mi arrogancia, dejo de lado mi orgullo, dejo de lado mis pensamientos, dejo de lado mis ideas, dejo de lado todo. Y me humillo y me arrodillo y me plasmo rostro a tierra para decirle, Señor, me rindo. Eso significa. Por eso el Señor dice, desde el primer día que me dispusiste a entender y a humillarte, ¿en presencia de quién? De Dios. Así es. No te rindas ante el mundo, no te sujetes ante el diablo, no te rindas. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido, dice el Señor. Yo he venido. Así es. Concluimos aquí. Comienza esta semana que viene ya con la palabra. Vive en la palabra. Súbete al carro. Ponte dentro del itinerario. Deja de jugar ya al Diosito. Eres la imagen de Cristo en tu hogar. Eres la imagen de Cristo en tu casa, en tu negocio, en el mercado, en el banco, no sé a dónde Dios te lleva. Pero tú eres la imagen del Cristo. Esa es la verdadera verdad. El solamente asistir a la iglesia no es una vida de fe. No es una vida de fe. Tienes que escuchar la palabra.
Recibe hoy la sanidad de tu corazón y permite que la palabra de Dios ingrese, porque Dios quiere sanar tu vida, tu tierra. Según de Crónicas, si mi pueblo se humillase, dice, Dios oirá, dice. Si mi pueblo se arrepintiese, se apartara de sus pecados, yo oiré, dice. Abriré mis oídos, pondré mis ojos, porque yo quiero sanar esta tierra, dice. Solo a través de la muerte y resurrección de Cristo puede ser transformado. Somos aquí evidencias que Dios ha puesto y que necesitas hoy llevar este mensaje a la calle. Aférrate y tendrás la victoria. No necesitas otra cosa más. Amén. Cierra tus ojitos ahí. Vamos a orar con estos títulos de oración. Dale gracias por el mensaje. Agradecer, gracias por la palabra. Que este sea un empezar, un inicio, para que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, para que dejar que Él hable, conduzca, nos dirija en todo momento. Señor, cierra tus ojos ahí, que a través de tu Espíritu Santo, cada día, en todo momento, me des la sabiduría, entendimiento y revelación, Señor, para conocer más de ti. Dame esa hambre y sed, Señor. No permita, Señor, que el mundo, Señor, venga a entorpecer mis pensamientos. Que en todo momento de mi vida, tu palabra alumbre mi camino para desafiar, sabiendo que es Jehová Dios peleando por mí. Eres tú, mi Señor, añadiendo a tu iglesia, a los que son salvos, en todo tiempo. Ayúdame a ser un pescador de almas y a dar a conocer tu única respuesta al mundo. Solo Cristo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.